Hola, hoy vamos a tener nuestra clase de contaminación radiactiva ambiental. Vamos a primero empezar a hablar un poco de la definición de contaminación radiactiva para luego pasar a hablar sobre las distintas fuentes de contaminación, tanto naturales como artificiales. Pasamos a hablar luego un poco de los accidentes y para finalizar vamos a terminar hablando del comportamiento de los contaminantes radiactivos en el ambiente. Comenzando por la definición de contaminación radiactiva, ella se define como la presencia no deseada de sustancias radiactivas en el entorno. Tenemos que recordar que esta contaminación forma parte del resto de las contaminaciones, ¿no? Puede ser contaminación química, contaminación física, y significa justamente este, la presencia de diferentes radionucleidos en el entorno. Como vamos a estar hablando en toda la clase de hoy, y como ustedes posiblemente ya hayan hablado en otras clases, vamos a tener radionucleidos en nuestro ambiente rodeándonos, que forma parte de lo que llamamos el background ambiental o el fondo ambiental, ¿sí? Nosotros mismos, de hecho, somos una fuente radiactiva, dado la cantidad de radionucleidos que obviamente es en muy bajo porcentaje, pero que nuestro cuerpo va absorbiendo en nuestro día a día, ¿sí? Entonces, bien, como para recordar y reafirmar un poco este concepto, a mí me encanta esta imagen porque demuestra que en el correr de, de los años, en la Tierra siempre estuvo presente esta contaminación background, ¿no? Esta radiación background, esta radiación de fondo que desde que se creó la Tierra la vamos teniendo por aquellos materiales que se van formando, ¿sí? Estos radionucleidos que se van formando día a día, pero también tenemos aquellos radionucleidos em, que desde el inicio de la Tierra también estaban presentes, estuvieron presentes desde el inicio de la Tierra, y que hoy en día muchos de ellos aún forman parte de nuestro ambiente. Bien, entonces como fuentes de contaminación radiactiva podemos distinguir dos. Por un lado, las fuentes naturales, que las podemos clasificar como terrestres o cósmicas, y por otro lado, las fuentes artificiales. Las fuentes artificiales pueden ser diferentes, pueden ser pacíficas, pueden ser uso de radionucleidos pacíficamente o no pacíficos, y en el correr de los años, por suerte no han sido muchos, pero han ocurrido algún que otro accidente, ¿sí? Y vamos a estar hablando solo de algunos de ellos, un poquito los más importantes. Entonces, bien, un poco para reafirmar esto, en esta gráfica nosotros vemos la dosis anual en milisievert que una persona puede tener, ¿sí? En esta dosis anual, como ven ahí, el promedio es cerca de 2,4 milisievert, ¿sí? Pero esto depende en realidad de cuál sea la fuente, ¿sí? Observan el gráfico, cerca de la mitad de las fuentes son debido al aire. Al mismo aire que nosotros vamos respirando, por medio de la inhalación, vamos incorporando radionucleidos a nuestro organismo. Así es como, por ejemplo, parte de la radiación que también tenemos es por el suelo, los materiales de construcción que utilizamos en nuestras casas, que en cualquier edificio, ¿sí? Todos los materiales tienen cierto porcentaje de radiación. ¿Por qué? Porque se hacen de compuestos eh, que están en la tierra, ¿sí? Que se agarran de la tierra para hacer, por ejemplo, el granito, ¿sí? Materiales que luego vamos a utilizar en la construcción de nuestros edificios.
Y por lo tanto, al tenerlo en nuestros, tener estos materiales de la Tierra misma, estamos en contacto también con esos materiales, con esa radiación, ¿sí? Por otro lado, puede ser mismo por la ingesta de alimentos o por los rayos cósmicos que siempre están llegando a, a la Tierra, ¿sí? Entonces tenemos distinto porcentaje de cada una de esas fuentes. Si nosotros pasamos a las fuentes artificiales, en este caso, la cantidad que una persona puede recibir promedio, ¿no? Puede recibir es mucho menor al ambiental. Nosotros dijimos que el ambiental era cerca de 2,4. En este caso, las fuentes artificiales corresponden cerca de un 0,4, ¿sí? De toda esa radiación que podría llegar a recibir una persona, el mayor porcentaje es debido a fuentes em, médicas, ¿sí? Claro está que mientras más análisis se haga, esta persona puede llegar a ese porcentaje, pero si una persona no se hizo análisis en todo el año, ese porcentaje, esa radiación no la recibió, ¿sí? Pero yo quiero que les quede claro que ese porcentaje es muy bajo comparado con la radiación ambiental que recibimos. También tenemos otras fuentes artificiales, ¿sí? Mismo el vuelo de los vuelos aéreos, que de hecho se controla, se puede controlar de cuánta radiación las personas em, van a recibir debido a la cantidad de vuelos que tuvieron y de la altura que ese vuelo fue, ¿sí? Ustedes seguramente vieron en la parte de radiactividad natural que mientras más alto estemos, más radiación recibimos mismo por los rayos cósmicos que van llegando a la Tierra, ¿sí? De hecho, los pilotos están dentro de la población ocupacionalmente expuesta, ¿sí? Y bueno, después tenemos podemos llegar a tener otras fuentes de contaminación artificial, pero su porcentaje realmente es muy, muy bajo. Esto es lo que yo les venía recalcando. Alrededor o la mayoría de la radiación que recibe una persona de público general, la mayoría corresponde a fuentes naturales mismas. Y dentro de esas fuentes naturales, gran porcentaje es debido em, al lo que inhalamos. De hecho, mucho de eso tiene que ver con el radón, ¿sí? El radón es un gas que tiene diferentes radionucleidos em, isótopos, ¿sí? Del radón que nosotros vamos inhalando en nuestro día a día. De hecho, el radón es uno de los gases que se libera en los materiales de construcción. ¿Por qué? Porque en realidad el radón forma parte em, de la serie radiactiva tanto del torio como del uranio, ¿sí? Del torio 232, por ejemplo, que es uno de los isótopos que tratamos en el práctico. em, Uno de los radionucleidos de esa cadena, de esa serie de desintegración de torio y también de las series del uranio, las dos series del uranio, uno de los radionucleidos que se forman es el radón. Y si ese radón tiene forma de salir del material, va a llegar al ambiente. De hecho, se hacen estudios de cuánto radón tiene el ambiente, como para ir controlando la
la radiación que una persona puede llegar a recibir tanto en su casa como en escuelas, por ejemplo, ¿sí? Donde niños pasan mucho tiempo en ese local, ¿sí? Entonces, si se sabe que se utilizan materiales que pueden llegar a tener alto contenido de torio o de uranio, alguna sal de torio o alguna sal de uranio, se pueden llegar a hacer em, este, análisis de cuánto radón hay en el ambiente. Y así controlar si esa cantidad de radón em, es potencialmente peligrosa o no. Bien, dentro de las fuentes naturales tenemos aquellos isótopos que vienen, que están con nosotros desde que la Tierra se formó, como yo les venía diciendo. Uno de ellos es el potasio 40, ¿sí? El potasio 40 tiene un periodo de semidesintegración de casi 1,3 por 10 a la 9 años, ¿sí? Y el potasio 40 es un isótopo que está en un porcentaje de 0,012% de todo el potasio, ¿no? Entonces, al tener un periodo de semidesintegración tan largo, aún está presente en nuestro ambiente. Otro puede ser el rubidio 87 y lo que yo les decía, la serie de uranio, la serie de uranio y la serie de torio, ¿sí? Hay particularmente tres series que, em, este, que están compuestas por distintos radionucleidos. En el caso del uranio 232, tiene 17 radionucleidos. El del 238, el de uranio 238, tiene unos 19 radionucleidos y el de torio 232, 12 radionucleidos. Y como yo les dije, en el medio de esa serie está el radón y la liberación de este gas al ambiente, y la posible liberación de este gas al ambiente. Otro de em, de de las fuentes naturales que podemos tener son aquellos isótopos que se van formando en el día a día, ¿sí? Que estos son los isótopos cosmogénicos, los cosmogénicos, los que se van formando, ¿sí? En el ambiente, en el día a día. Uno de ellos es el carbono 14. Carbono 14 es un radionucleido muy utilizado en datación, porque también tiene un periodo de semidesintegración muy, muy largo, y se sabe que el carbono 14, todo organismo vivo, lo intercambia con el ambiente. ¿Por qué? Porque respira, ¿sí? Entonces, al respirar, estamos intercambiando cierta cantidad de carbono 14 con el ambiente. Cuando dejamos de vivir, ese carbono 14 se deja de intercambiar porque dejamos de respirar. Entonces, allí es cuando, considerando que que tenemos cierto porcentaje de carbono 14 siempre constante en nuestro cuerpo, em, es cuando nos morimos, ese carbono 14 deja de intercambiarse con el ambiente y entra a decaer. Y ese es el principio de la datación por carbono 14. Dijimos que el potasio en realidad es una de las fuentes naturales que tenemos, y el potasio 40 principalmente, ¿no? El potasio 40, que tiene periodo de semidesintegración largo, que está presente en un 0,012% en, en todas eh, los, todas las cosas que tienen potasio, ¿sí? Básicamente, que pueden ser alimentos, y nosotros de hecho le intercambiamos mucho, o intercambiamos, sí, mucho esta fuente por medio de los alimentos. De hecho, la banana, que es una fuente conocida de potasio, que siempre si tenemos problemas nos mandan a comer esta fruta, em, sí, tiene cierto porcentaje de potasio, y de hecho es una de las fuentes que nosotros que ingerimos más potasio en nuestro día a día. Tanto puede ser
por medio de la banana, por medio de otras frutas como la naranja, puede ser por medio de carne también, ¿sí? La carne también es otra fuente de potasio este, para nosotros y, de hecho ingerimos un cierto porcentaje de este potasio 40 en nuestras comidas. Otra de la fuente de potasio es la sal de hipertensos, que en realidad en las personas que tienen problemas con el sodio, em, le mandan o no comen más sal, ¿no? O uno lo pueden intercambiar, digamos, a esa sal por una sal de cloruro de potasio. Y de hecho, esa sal de cloruro de potasio, al tener potasio, tiene una cierta actividad, que la actividad es esa que se coloca ahí abajo y, y también podemos ingerir potasio 40 por medio de esta sal. Además, el potasio 40 también es uno de los principales, el potasio en sí, es uno de los principales componentes que siempre tienen los fertilizantes, porque para ayudar al crecimiento de las plantas, ¿sí? Es una fuente muy necesaria para todo organismo vivo para conseguir vivir. De hecho, tenemos que consumir potasio, ¿sí? Claro está que con el consumo de potasio también viene el consumo de potasio 40, que no lo podemos apartar de ese potasio total que estamos consumiendo. Entonces, en los fertilizantes también eh, viene potasio y las plantas que nosotros quizás luego vamos a consumir, o si no nosotros lo consume o el ganado, por ejemplo, que después podemos consumir ganado. Entonces, por medio de toda esa cadena también terminamos consumiendo cierto potasio que se intercambia con estos fertilizantes. Bien, entonces yo les dije que parte de otra gran parte de fuentes, aparte de la natural, como ya vimos, puede ser fuentes artificiales. En este caso, las fuentes artificiales tienen, como todo artificial, la influencia del hombre. Entonces, ahí podemos clasificar las distintas fuentes. Tenemos, por ejemplo, fuentes para uso diario, tenemos, que consumimos a nuestro uso diario, tenemos, por ejemplo, los desechos, tenemos fuentes radiactivas mismo en la producción de la fuente, o puede llegar a ser algún accidente que surge. Y después tenemos los usos, yo ya les había comentado, que puede ser o pacífico o no pacífico. En el caso de usos pacíficos, tenemos un montón de usos. Tenemos, por ejemplo, para la producción de electricidad, tenemos en la medicina, ustedes van a tener una clase de aplicaciones médicas, en la hidrografía también, en la agricultura. Tenemos varios usos de radionucleidos en nuestra vida, ¿sí? En minería, en industria, también van a tener distintas clases de aplicaciones de los radionucleidos mismos, ¿sí? De hecho, hay muchos usos de radionucleidos que nosotros por ahí no sabemos que realmente se utilizan. Como que son un poco más conocidos los usos médicos de las radiaciones y no tanto el otro tipo de uso. Hay mucho uso industrial que no sabemos que realmente se utilizaban. Hay bueno, uso en el medio ambiente, en la explotación espacial también. Muchas baterías se utilizan también con radionucleidos y hay bueno, usos de radionucleidos mismos en un montón de aplicaciones que no nos imaginábamos. Dentro de los usos
en la medicina, quizás el más conocido son los rayos X, ¿sí? Las placas que nosotros nos sacamos, como por ejemplo en, no sé, si vamos al dentista, ¿sí? Ya sea una placa de los dientes, de nuestra boca, que nos lleguemos a sacar, que a veces son más de una, ¿sí? O puede ser en caso de que nos quebremos o querramos ver si nos quebramos o no. También tenemos algunos usos en medicina general como para ver nuestro cuerpo, alguna parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero también tenemos varios usos en medicina que van a ahondar en la clase de aplicaciones médicas, pero yo le quería dejar mediante esta diapositiva justamente que la utilización de las distintas aplicaciones médicas tiene cierta cantidad de dosis que los pacientes van a absorber, ¿sí? En realidad siempre, y seguro ustedes ya lo han escuchado, el, si un paciente se va o no se va a hacer un cierto análisis, siempre se evalúa debido al costo-beneficio de esa evaluación, ¿sí? En general, cuando un médico manda un determinado análisis, siempre evalúa justamente este costo-beneficio que puede llegar a tener esa, esa, mm, esa evaluación, ¿sí? Y las distintas dosis que puede llegar a absorber son distintas de hecho. Em, otra, este, otro detalle es que los médicos que hacen este tipo de análisis o que utilizan la radiación para distintos tipos de análisis, también reciben una cierta dosis anual de radiación, que eso también se tiene que ir controlando. Bien, uno de los usos artificiales es la energía nuclear, ¿sí? Y en este caso vamos a hablar un poquito de la energía nuclear, sobre todo para luego tenerlo en cuenta para en el caso de los accidentes, ¿sí? La energía nuclear es un tipo de energía que se obtiene debido a la transformación desde una fuente de radiación hasta energía eléctrica, ¿sí? Pasando por una energía mecánica, básicamente se mueve una turbina, ¿sí? Se mueve una turbina con el vapor de agua que se va liberando, que de hecho les coloqué ahí una imagen de Los Simpsons porque es una serie conocida donde aparece una central nuclear que, claro, todo lo que aparece en Los Simpsons no es real, ¿sí? Pero una de las imágenes que siempre nos muestran es como este vapor que sale de la central nuclear, como algo peligroso, algo asustador, que de hecho ese vapor no es más que agua, ¿sí? Agua que está sobrecalentada, ¿sí? Es la liberación de esa agua que va a mover la turbina, que esa turbina va a generar la energía eléctrica luego. Esto es más o menos una imagen de lo que es un reactor nuclear. Tenemos en el medio de la imagen está la turbina que se va moviendo y la torre eh, al lado, que es la torre de enfriamiento, sí, que pasa agua por ahí, agua que no llega nunca a la parte, y esto es muy importante, nunca llega esa agua a la parte donde está la fuente de radiación, ¿sí? El agua que se libera por esa turbina de enfriamiento nunca está en contacto con nuestro radionucleido. De hecho, el agua que va a mover la turbina tampoco.
está en contacto con nuestros radionucleidos, ¿sí? Si ven ahí, hay en nuestro radionucleido es eso rojito, en la que tenemos las barras de control que van a controlar a nuestra reacción ahí adentro, pero eso es un sistema cerrado. No está en contacto nunca con lo que es los dos sistemas que tenemos de circulación de agua. Bien, entonces esto de acá son las barras, justamente el corazón del reactor. En este caso, ustedes ya lo vieron, seguro, cómo es el funcionamiento de un reactor nuclear, pero como para dejarles bien en claro que las barras de combustible y las barras de control son estas que se muestran acá en la imagen, que son las que van controlando cómo se va dando, las barras de control justamente son las que van controlando cómo se va dando la reacción. Básicamente lo que controla es la absorción de los neutrones para que mi reacción se dé o no. Bueno, disculpen que se cortó el internet. Bien, entonces, eh, continuando con un poco lo que son es las centrales nucleares, otro gran tema es el combustible nuclear, ¿sí? El combustible nuclear puede ser en realidad su ciclo puede ser que sea cerrado, o sea que una vez que lo utilice, lo recicle y luego lo utilice de nuevo, ¿sí? Que es el ciclo que está ahí en el centro, em, que aproximadamente el 95% de ese combustible em, todavía puede reciclarse, ¿sí? Y de hecho el combustible se recicla como mínimo 2 veces, ¿sí? Así que se puede reciclar. Y puede ser, si no, que ese combustible tenga un ciclo abierto, o sea que no se vuelva a reciclar en 100%, ¿sí? Entonces, luego se disponga para su eliminación. Cuando ese combustible se va a eliminar, siempre se tiene que dejar enfriar y muchas veces se dejan lo que son las piscinas de enfriamiento, que son las que están dibujadas ahí en esa imagen abajo de todo. Dentro de las centrales nucleares en realidad hay bastantes centrales hoy en día en el mundo. Podría llegar a ser más debido a que la energía obtenida por medio de la energía nuclear en realidad es una de las fuentes de energía renovable que puede ser utilizada y que da em, mayor potencia, se puede alimentar un montón de casas, ciudades, ¿sí? Mediante esta energía y es una energía limpia, ¿sí? Em, pero claro está, al ser una energía, al tener nuclear en el nombre, se crean muchas ideas, sobre todo después, como vamos a hablar un poquito, luego del accidente de Fukushima en el 2011, se entraron a cerrar muchas centrales nucleares debido a la peligrosidad que podía llegar a tener esas centrales. Entonces, hay como un cierto miedo de la población de utilizar este tipo de energía, a pesar de ser una energía sumamente limpia, em, para suministrar energía
o al país o a las ciudades. Dentro de los usos artificiales de la radiación también están los usos no pacíficos. Hoy en día no es tanto, pero hubieron muchos ensayos, em, sobre todo cuando se estaba descubriendo todo el asunto de cómo actuaban, cómo era la fisión nuclear, descubriendo, digamos, nuevos horizontes para la radiación. En ese momento se hicieron, em, por suerte ya hace muchos años, pero se hicieron muchos ensayos nucleares en realidad. Estos ensayos podían ser, como se muestra acá en la imagen, atmosféricos, podían ser subterráneos, podía ser en la estratosfera o podía ser submarina. El, este, lo que nos dejó estos ensayos que realizaron en el correr de los años es un background aumentado de radiación. Y ahí ustedes pueden llegar a ver este, el, cómo cambia, digamos, el background del ambiente en el correr de los años debido al, em, a los ensayos nucleares que hubieron en determinado periodo, sobre todo de este, del planeta. Bien, ahora vamos a pasar a hablar un poquito sobre los accidentes nucleares. El primer accidente que vamos a hablar es el de Three Mile Island. Este reactor, esta central nuclear tenía dos reactores, ¿sí? De agua presurizada, que en realidad fue solo uno de ellos que sufrió el accidente, ¿sí? En ese caso es el reactor, ellos llamaban TM1 y TM2. El reactor en realidad que sufrió el accidente era el que tenía más potencia y em, el accidente en realidad que en este momento em, fue un accidente bastante característico en realidad. em, Característico no importante, porque en realidad hasta ese momento como que la formación de los operarios se centraba en, en diagnosticar el problema, ¿sí? Que era lo que estaba sucediendo. En cambio, luego, después del accidente, de este accidente, se centró más en la formación de los operarios mismos, se centró más en diagnosticar los problemas que se estaban teniendo en un reactor, para no llegar a tener un nuevo accidente. ¿Sí? Se cambió como el paradigma de cómo capacitar a las personas para que estas personas pudieran evitar cualquier accidente que se pudiera llegar a tener. Eh, este fue un accidente em, más, eh, más viejo que el accidente de Chernobyl. El accidente de Chernobyl eh, fue el accidente más conocido que tenemos hasta ahora. De hecho, es uno de los accidentes más graves. Chernobyl en realidad contaba con cuatro reactores. En realidad está en la central, está en Ucrania, ¿sí? Y
Em, este, entonces, el reactor, la central nuclear de Chernobyl tenía cuatro, está en Ucrania, tenía cuatro reactores, ¿sí? Pero en ese caso pasaba que principalmente el reactor que tuvo el accidente no contaba con los requisitos de seguridad que debía de contar. En realidad, lo que no tenía era la comprobación de que si paraba de funcionar la central, em, los motores que se colocan para que no se apague el reactor, ¿sí? Los motores diésel que se colocan para ayudar se prendieran rápido, cosa de que el reactor no se apagara, ¿sí? Entonces continuara su funcionamiento. Ese cumplimiento no lo tenía. Entonces se quiso comprobar si realmente se presentaba, pero em, hubo problemas en esa comprobación. En este caso, lo que pasó es que el, el personal que estaba capacitado para realizar esa comprobación no lo pudo hacer por temas de horario. En realidad, cuando ellos lo iban a hacer, un reactor en otra ciudad se apagó, entonces le dieron la orden que no lo hicieran y esa comprobación se alargó. Cuando llegó el personal de la noche fue que le dieron bandera verde para realizar la comprobación, pero ese personal no estaba capacitado para realizarlo. Por lo tanto, estamos viendo en este accidente de nuevo un importante factor humano en, eh, en, eh, que luego desencadena al accidente, ¿sí? Entonces, bien, en este caso fue justamente el reactor 4 el que tuvo el accidente. El accidente fue realmente muy rápido y en cuestiones de segundos, pero la cuestión fue que mucho material radiactivo fue liberado al ambiente, porque se generaron una explosión que eh, voló el techo contenedor y hizo que mucho material radiactivo se liberara al ambiente, se liberara cerca de la central nuclear, pero también se esparciera en las zonas, el resto de las zonas un poco más alejadas de esa central, pero mucho más allá, digamos. De hecho, em, este accidente eh, no fue avisado a tiempo, ¿sí? Al resto de los países y hubieron alarmas, alarmas de radiación, de monitoreo ambiental, sí, ambiental, donde las personas trabajan con radiación siempre tienen un monitor ambiental. De hecho, en el laboratorio también lo tenemos. Y esos monitores empezaron a detectar radiación, pero que eran lugares muy alejados de Chernóbil, ¿sí? Por lo tanto, el viento mismo de ese momento había llevado material radiactivo hasta esos otros países. Y a partir de la alarma de esos otros países y mediante la observación del viento mismo, localizaron que la fuente había sido Chernobyl y que había pasado algo en el reactor de Chernobyl. Y ahí fue que se dio una alarma más global, ¿sí? Esto es un poco lo que yo les decía. En realidad, el material radiactivo no solo se quedó centrado en el lugar del accidente, sino que se esparció en territorio cercano. Ahí en la imagen a la izquierda ven el mapa y las fuentes de radiación, ¿sí? En, lo de-
alargada en el territorio, ¿sí? Mientras más intenso se hace rojo, mayor es la concentración del radionucleido. En este caso, por ejemplo, se estaba testeando cesio-137, que es uno de los radionucleidos que se podía liberar y que se concentra, mismo por su peso, se concentra en la Tierra misma y en realidad podemos llegar a, ese cesio puede llegar a pasar o a los alimentos, por ejemplo, o puede llegar a pasar al agua subterránea, y en realidad se puede, no sé, si lo pasa a una planta, se puede después consumir ese cesio. Entonces por eso se tenía que hacer como un rastreo de en dónde había mayor concentración de ese radionucleido y en dónde no había tanta concentración. Entonces, en realidad, en, eh, en la siguiente gráfica se ve eh, el control de la concentración de cesio a lo largo de los años, ¿sí? Debido al accidente de Chernobyl, toda esa zona se ha monitoreado a lo largo de los años para ver justamente cómo esos radionucleidos se van comportando, ¿sí? Se han comportado. Como yo les decía, uno de los radionucleidos que siempre se controla es el cesio-137 porque es conocido como un radionucleido que se absorbe en la superficie y además tiene un periodo de semidesintegración relativamente largo, ¿sí? El cesio-137 tiene un periodo de semidesintegración de 30,5 años y por lo tanto va a persistir en el ambiente durante un periodo bastante largo, ¿sí? Por eso es necesario controlar. Otros controles que se han hecho es sobre Chernobyl, yo no les dije, pero en realidad ya pasaron bastantes años, fue en el 86 este accidente, entonces en realidad han pasado más de 30 años, de hecho ya casi estamos llegando a los 40 años del accidente de Chernobyl y siempre se saca, de hecho todas estas imágenes son em, de... em, de reportes que la Organización Internacional de Energía Atómica hace sobre la situación de Chernobyl y de las cercanías de Chernobyl. Uno de los monitoreos que se han hecho también es la incidencia de cáncer, sobre todo cáncer de tiroides, que ha habido en la población. ¿Por qué? ¿Por qué tiroides? Porque en realidad uno de los radionucleidos liberados fue el iodo 137. El iodo 131. El iodo 131 es un radionucleido que se libera y que al ser yodo es volátil, es muy volátil. Y el iodo 131 tiene un periodo de semidesintegración muchísimo más bajo que el cesio 137, pero como es volátil, nosotros lo logramos absorber a partir de la respiración misma. ¿Cómo lo logramos absorber en nuestro cuerpo? Puede ser que, de hecho, el yodo se, se localiza mayoritariamente en la tiroide. Entonces, si tengo mucha cantidad de yodo en el 131 en la tiroide, eso puede llegar perdón, a ocasionar que en el correr de los años pueda llegar a tener cáncer en este órgano, se acumula en la tiroides, ¿sí? Entonces puedo llegar a tener cáncer en este órgano en el correr de los años, y de hecho es un tipo de cáncer que se ha evaluado.
Lo que se ha demostrado en realidad es que en, em, en niños y adolescentes de esa época, que en esa época eran niños y adolescentes, hay una mayor incidencia de cáncer de tiroides, em, sobre todo en los niños, pero no tanto en la población mayor, en la población adulta. De hecho, hay em, la variación de cáncer de tiroides que se tuvo en ese momento era muy baja comparada con la población que no había estado expuesta a Chernobyl mismo. Entonces, al accidente de Chernobyl. Entonces, esa diferencia en el porcentaje de cáncer de la población común a la población que había estado expuesta, al no ser tan grande, no se logra discernir si realmente fue eh, una causa de em, una causa debida al accidente. En el caso de la leucemia pasa básicamente lo mismo. En el caso de tiroides para niños y adolescentes sí hubo una diferencia mayor, pero en el caso de leucemia y de tiroides en adultos no se logró observar una mayor incidencia de cáncer claramente debido al accidente, ¿sí? Si bien hay un porcentaje mayor, en realidad no saben si es porque se controla más esa población debido a externamente, si alguien lo controla, o, o que mismo fue por el accidente, debidamente. Ay. Otro accidente de los conocidos es el accidente de Fukushima. Fukushima queda en Japón y era una de las centrales nucleares de Japón. En este caso, esta central contaba con seis, seis reactores. Este accidente fue en el 2011, como yo les dije hace un ratito, y el problema más grave que tuvo Fukushima fue que fue construida en un lugar que era conocido que podía llegar a tener tsunamis, ¿sí? Y de hecho em, había tsunamis que habían llegado a una altura bastante considerable, ¿sí? En este caso, esta central nuclear tenía un muro de contención por tsunami, pero que ese muro de contención era de 8 metros. En en el momento del accidente, yo les dije que Fukushima tenía 6 reactores, pero solo estaban funcionando 3 de ellos. Los otros 3 estaban detenidos, algunos por mantenimiento, otros por recarga de combustible, ¿sí? Pero 3 de ellos estaban detenidos. Y como yo les dije, en realidad el problema de Fukushima era el lugar geográfico en el que estaba localizada esa central. Y en realidad la mala suerte de que en ese momento hubo un terremoto de magnitud 9 en la escala sísmica, ¿sí? Eh, sísmica no, sismológica, ¿sí? Pero ese terremoto ocasionó un tsunami que ese tsunami era de 14 metros. Como yo les dije, en realidad el muro de contención que tenía Fukushima en ese momento era de 8 metros, ¿sí? Y por lo tanto, luego del terremoto, em, cerca en realidad de una hora después del terremoto, fue que llegó el tsunami a la central nuclear. De hecho, el terremoto
lo que ocasionó fue que este, paró el reactor, igual la energía, pero igual se prendieron los motores secundarios, ¿sí? Pero esos motores tuvieron en realidad problema cuando llegó el tsunami y ahí se agravó todo. Otra cosa que ocasionó mismo la entrada de agua al reactor, yo les dije que había muchos que estaban, muchos no, 3 de los 6 estaban en mantenimiento y estaban en reposición de combustible. Entonces tenían combustibles en las piscinas de combustible, como yo les dije que a veces lo colocaban en las piscinas de combustible como para bajar la temperatura del combustible mismo. Entonces mucha agua llegó también a las piscinas y había material radiactivo obviamente en esas piscinas. Entonces lo que ocasionó esa entrada intensa de agua fue que eh, mucha agua contaminada llegara al, al mar mismo, ¿sí? Entonces, eh, al inicio, Fukushima fue considerado como un accidente nivel 5. Yo no les dije, en realidad, los accidentes nucleares van en una escala hasta 7. Chernobyl fue el más grave, entonces, por la gran liberación de radiación al ambiente, entonces tenía un nivel 7. Y Fukushima al inicio fue considerado un nivel 5. Pero luego vieron que parte de los radionucleidos que habían sido liberados al ambiente estaban llegando a varios lugares eh, de, de- de la Tierra, ¿sí? Entonces aumentó el nivel y ya no es un nivel, no era un nivel 5 sino que empezó a ser un nivel 7. Y hoy en día Chernobyl y Fukushima son los dos accidentes más graves que han ocurrido en, en la historia, ¿sí? Justamente por esto, por la liberación de material radiactivo a la atmósfera. A la atmósfera no, al ambiente, ¿sí? Por ejemplo, en estas gráficas logramos ver cuál es la concentración de dos radionucleidos, que yo les dije que eran uno de los mayormente monitoreados, que es el cesio 137 y el iodo 131. Em, Ahí sí logran observar en la escala temporal, van a ver que baja eh, enormemente la cantidad a lo largo de los días. ¿Sí? Eso nos indica que la liberación al ambiente de estos dos radionucleidos bajó considerablemente con los días, ¿sí? Que ya no se liberaba tanto. Una de las cosas que se hizo en Fukushima, que no se hizo en Chernobyl, yo les dije que en realidad el iodo 131 es un radionucleido que se acumula en tiroide. En realidad, en Fukushima, ni bien eh, estuvo el accidente, ni bien se ocasionó el accidente, se le dio a la población cercana eh, yodo, ¿sí? Que consumiera yodo, cosa de que sus receptores eh, se saturaran. Entonces, de esta forma, el yodo 131, que quizás podía llegar a ingresar al organismo, no era acumulado, ¿sí? Se liberaba luego. O el yodo podía decaer, era un poquito, muy poquito lo que se acumulaba, que no tenía ningún riesgo biológico. Entonces, al decaer rápido no tengo como una acumulación a lo largo del tiempo importante para la salud. En este caso, vemos en esas imágenes también, en realidad, al correr del tiempo, vemos cómo ha sido la evolución del cesio 137, ¿sí? A lo largo del tiempo. En el 2013
13 en realidad, la cantidad de cesio 137 todavía era cerca de 30 gigabecquerel, que estaban fluyendo hacia el océano, pero esa liberación ha decaído mucho a lo largo de los años. En ese momento que era que se tenía que se que había liberación al ambiente de este radionucleido. Bien, pero que decayó bastante y que además se llegó a un nivel rápido, a un nivel que no ocasionara problemas hacia el ambiente y la salud. Algo que yo no les dije, pero que es muy importante, siempre hay niveles, y hay niveles globales de porcentaje, cuánta cantidad de un radionucleido determinado puede llegar a haber en determinados ambientes para que no sea peligroso para la salud, ¿sí? Esos ambientes pueden llegar a ser agua, pueden llegar a ser concentraciones en plantas, por ejemplo, ¿sí? Pueden llegar a ver, puedo determinar cantidad de radionucleido en diferentes ambientes para ver si supera cierto límite o no. Por ejemplo, se hace mucho cuando se va a exportar alimentos, ¿sí? O agua embotellada, por ejemplo, o, no sé, Uruguay que exporta carne, por ejemplo, ¿sí? Siempre se tiene que cumplir con ciertos niveles de todo en realidad, pero básicamente de cuánta radiación tiene ese alimento, esa carne, por ejemplo, ¿sí? O esa agua que se va a exportar, ese alimento que se va a exportar. Tiene que tener ciertos niveles de radiación. Tiene que tener por debajo de ciertos niveles de radiación, ¿sí? Que esos niveles en realidad se controlan, siempre se controlan. Por ejemplo, en este caso, en esta diapositiva, acá vemos los niveles em, que, que Japón tomó, que de hecho Japón consideró niveles más bajos que los del organismo internacional para controlar cómo era el nivel de radiación en diferentes alimentos, sobre todo en alimentos que su población consumía mayoritariamente, ¿no? En este caso, en realidad, se muestra el porcentaje en pescado y el porcentaje en arroz, forma parte de la dieta diaria de esa población y que se necesitaba controlar a lo largo de los años, como para saber cuál era la, la concentración que tenía y que en realidad se ha continuado em, controlando a lo largo de los años. Entonces, bien, hemos hablado mucho de acumulación de radionucleidos en los distintos ambientes, por ejemplo, en el suelo, en plantas, en peces, ¿sí? En diferentes em, ambientes que en realidad esos, cada uno de esos ambientes los vamos a llamar como compartimientos, ¿sí? En realidad, otra cosa que yo les dije fue, por ejemplo, el yodo 131 es volátil, entonces lo puedo acumular mediante la respiración. En el organismo el yodo 131 se acumula en tiroides, entonces tengo que controlar ese lugar del cuerpo para no acumular yodo 131 y luego
tener problemas de salud mediante esa acumulación. Eso en realidad se tiene que hacer para cada uno de los radionucleidos. ¿Por qué? Porque en realidad la distribución de ese radionucleido en el ambiente va a depender de, por ejemplo, su forma química, ¿sí? Por ejemplo, bueno, no se une, digamos, a las diferentes moléculas del ambiente de la misma forma si tiene una determinada forma química o si tiene otra determinada forma química, ¿no? El, también depende de la forma física, si es un gas, como hablamos con el yodo, que se va a la atmósfera, si es un líquido, si es un sólido, si es un líquido, por ejemplo, si va, puede llegar a fluir hasta un curso de agua, ¿sí? Em, y bueno, y la atmósfera misma, en realidad. Sí llega hasta qué altitud va a llegar de la atmósfera. Por ejemplo, si llega hasta una altitud de la troposfera, sí, que vendría a ser mayoritariamente los vientos, va a durar 30 días en circulación. Si llega a la estratosfera, por ejemplo, va a ayudar mucho más a la difusión de ese radionucleido y va a durar em, un tiempo más en decantar. Entonces, bueno, como yo les dije, en realidad necesito tener un, una compartimentalización, justamente, un estudio por parte de ese radionucleido donde puede llegar a estar, ¿sí? Em, Necesito en realidad cómo estudiarlos en distintos lados, en el agua, como yo les mostré en Fukushima. Lo estudiamos en el agua, lo estudiamos en el arroz, lo estudiamos en los peces. Sabemos que llegó al agua, bueno, esa agua en realidad está en contacto con los peces entonces pueden o no acumular lo que tengo en el agua y, y bueno, y lo que se llama como bioacumularlo, acumularlo dentro de su cuerpo, ¿sí? Y ahí, bueno, tenemos los distintos peces en los distintos niveles, entonces puede llegar o no a acumularse al resto de los peces. Siempre eso depende del organismo. Otra cosa, aclarar que me olvidé en realidad aclararlo en el caso de Fukushima, es que hoy en día em, se está liberando agua em, del reactor, ¿sí? Pero esa agua que en realidad salió en las noticias, esa agua está muy por debajo del nivel de radiación que puede llegar a tener el agua ambiental, ¿sí? De hecho, está como 40 veces por debajo del límite que puede llegar a estar. Y por eso justamente se está liberando esa agua, porque ya se considera que no es radiactiva comparada con el background del natural que se tiene en diferentes lugares, ¿sí? Bien, un esquema de esta compartimentalización es este de acá. En realidad me puedo llegar a un radionucleido mediante la precipitación, ¿sí? Y ese radionucleido se puede acumular en diferentes niveles. A partir de la acumulación de esos diferentes niveles, por ejemplo, se puede depositar superficialmente en las hojas de una planta o puede llegar a depositarse en la pastura y eso esas pasturas en realidad la consume el ganado y ese ganado luego, como está ahí en la imagen, puedo llegar a tomar leche de ese ganado, o consumir carne o diferentes, em, por ejemplo, una vez que lo tenga en la pastura, puede llegar a ir hasta sumideros de agua más subterráneos, ¿sí? Entonces puedo llegar a tener diferentes lugares en los cuales ese radionucleido puede terminar.
al tener diferentes lugares puede llegar al hombre bajo diferentes fuentes o mismo puede conservarse en el ambiente. Uno de las noticias que también salió em, hace unos días fue la cantidad de sí, la cantidad de radiación que había en playas del este, em, debido a las arenas negras que las playas del este contienen. De hecho, las arenas negras tienen cierto porcentaje de torio y cierto porcentaje de sales de torio y de sales de uranio, y por lo tanto, de nuevo, tienen toda la serie radiactiva de esos dos elementos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, hay un background, eh, si se quiere, un poco más alto al, a- al común, pero que en realidad no llega a ser peligroso para nosotros, ni para nosotros ni para personas que pasan, bueno, nosotros porque ahora no estamos en la playa, pero para personas que pasan tiempo en la playa, ¿sí? En realidad, em, sí, se tiene cierto porcentaje de esos radionucleidos en las arenas negras. Es sabido por cómo se obtienen esas arenas negras, en realidad son como de rompimiento de la ruptura de diferentes lugares, de diferentes rocas, entonces llegan mediante las corrientes marítimas, llegan a las playas de Rocha y se acumulan ahí. Entonces, bueno, sí, se sabe que tiene cierto porcentaje de esos radionucleidos, por lo tanto va a contar con, va a formar parte del background ambiental que ese lugar tiene. Pero de ahí a ser peligroso para la salud humana, em, es otro paso eh, enorme que se tiene que dar, ¿sí? No deja de ser importante igual el estudio de la acumulación de ciertos radionucleidos en los diferentes ambientes. Por ejemplo, como yo les decía, en el agua, en el agua consumible, en realidad en el agua se debe de evaluar cuánto es la cantidad, ¿sí?, que tenemos de radiación en el agua. Entonces se tiene que hacer diferentes análisis como para saber la concentración. Eh, si esa agua supera esa concentración, entonces no va a ser bebible, pero si no llega a tener esa concentración, es completamente bebible porque por más que no sea cero, en realidad es bebible igual porque nuestro cuerpo tolera, y de hecho nuestro cuerpo es una fuente radiactiva y tolera cierto nivel de radiación, porque el ambiente tiene ese nivel de radiación, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí fue la clase de hoy. Si tienen consultas, me lo pueden hacer a este mail. En realidad está mal colocado, es FQ de Facultad de Química, ¿sí? No es FE como está escrito ahí, sino por el foro o mismo me pueden dejar un mensaje personal en el foro. Entonces, en la página web. Entonces, bueno, si tienen consultas, me las mandan.